¿De dónde vienen los testigos de Jehová? La secta de los testigos de Jehová. Aquí Sacrosanto va a explicar muy bien, detalladamente, de dónde viene esto, qué sucedió, quién se desprendió de quién. Ojo, muy bueno esto. Le dejaré el link en la descripción del canal de Sacrosantum para que usted vaya y haga como yo. Miren, le da like a sus videos y se suscribe al canal. Ya yo estoy suscrito. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Bueno, en este video te voy a enseñar quiénes son los testigos de Jehová. Ok. Te voy a enseñar qué doctrinas creen los testigos de Jehová y también te voy a enseñar una forma fácil de refutar a los testigos de Jehová. Ojo. Quédate aquí porque hay muchas personas que piensan que los testigos de Jehová nacieron en el año 1872, 74, 1880. No, los testigos de Jehová nacieron en el año 1931. De hecho, Charles T. Russell no era testigo de Jehová. Ok. Mira, la persona que estás viendo en pantalla se llama Charles T. Russell. Charles T. Russell nació el 16 de febrero del año 1852 en Pampa, Texas. Él murió el 31 de octubre de 1916. ¿Qué fecha? 31 de octubre. Casualmente, el 31 de octubre, él venía de un viaje en una locomotora a vapor. Ajá. Y murió en el transcurso de ese viaje. ¿Pero qué pasó? Charles T. Russell era hijo de padres presbiterianos. De hecho, Charles T. Russell tenía una enseñanza protestante. Él venía de padres protestantes. En su adolescencia, Charles T. Russell se empezó a cuestionar su religión y empezó también a cuestionar las diferentes religiones. Entre ellos también cuestionaba a la Iglesia Católica. No contento con su religión, Charles T. Russell empezó a hacer una investigación privada de la Biblia. Empezó él a interpretar la Biblia. Empezó él a interpretar la Biblia privadamente. Así que nacen las denominaciones, las sectas. A su manera. Charles T. Russell venía de una familia de gente rica. De hecho, era sastre, tenía un poder adquisitivo importante. Y también era una persona de renombre en aquella época. Pero también en aquella época existían otros grupos religiosos, como por ejemplo los adventistas o seguidores de Nelson Barbour. Y es ahí donde hay una conexión con Charles T. Russell, y es de ahí donde se desprende Charles T. Russell, luego de irse de los presbiterianos, y se enfoca en una enseñanza milenarista, justamente enseñada por este pastor llamado Nelson Barbour. Miren, el que están viendo en pantalla es Nelson Barbour. Ok, este está el Nelson Barbour. Ok. Nelson Barbour nació el 21 de agosto del año 1824 y él murió el 30 de agosto de 1905. Él fue escritor, ¿no? Fue un editor adventista. Él fue socio de Charles T. Russell. Ojo. Y después fue el opositor. Esa es la realidad. De hecho, esto lo dice el libro Anuario para los Testigos de Jehová del año 1975. ¿Qué es lo que sucedió? Charles T. Russell empieza a hacer su propia investigación de la Biblia, como todo protestante. Empieza a hacer una investigación de la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? Algunos dicen que Charles T. Russell no era protestante. Sí, Charles T. Russell era protestante. De hecho, actuó como protestante y empezó a interpretar la Biblia como interpreta un protestante. Charles T. Russell se hace una sociedad con Nelson Barbour, con este sujeto que ven en pantalla, porque Nelson Barbour lo convenció con sus doctrinas milenaristas y de la segunda venida de Cristo. Nelson Barbour y Charles T. Russell hicieron una sociedad. Se unieron, señores, ya tú sabes, poder. Vamos a ver. Este le enseñó al testigo de Jehová, a Joseph Russell. Fue socio de Nelson Barbour y llega un momento que Charles T. Russell empieza a decir que Nelson Barbour estaba enseñando doctrinas que no eran de la Biblia. En otras palabras, es una secta, o funda una secta, salido de Nelson Barbour, de la secta de los adventistas. Ya tú sabes. Básicamente eso. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, en aquella época, Nelson Barbour tenía una revista que se vendía, o que era una revista muy importante, religiosa, importante. Se ganaban su dinerito. Entonces Nelson Barbour no quería compartir ganancia con Russell. Acá tienen la revista, El Heraldo de la Mañana, ¿no? Ahí lo pueden ver. Ok, esta era la revista que tenía el barbudo ese. Mírala aquí. Ok, esa revista se vendía, eso generaba dinero. El otro que era socio, el
el que funda después los Testigos de Jehová, Chester Restre, un nombre rarísimo. Ese entonces ve que este está ganando dinero y dice, no, espérate, yo voy a formar mi tienda aparte. Y así comienza todo. Nelson Barbour era el editor de la revista. Chester Russell quería tener la suya. El pretexto de Russell fue que supuestamente Nelson Barbour estaba enseñando doctrinas contrarias a la Biblia. En el anuario de los Testigos de Jehová para 1975, la historia de los Testigos de Jehová, dicen que el señor Russell se separó de todo compañerismo y de toda amistad con Nelson Barbour, y dice que Dios le mostró que fue la voluntad de Dios que él comenzara una nueva revista. O sea, si no podía tener parte en esta revista, Dios le dijo, tú tienes que abrir tu propia editorial. Para que ese dinerito lo reciba tú y no aquel. Y tener tu propia revista. No. Eso es lo que supuestamente Jehová le dijo a Chester Russell. Amigo. Chester Russell empieza su misión, ¿no? Esa misión que Dios supuestamente le había encomendado. Che, quiero empezar mi nueva revista. Wow, bien lo dice la Biblia, que van a ser mercadería del Evangelio. Wow. Ok. El tema es que esa nueva revista, llamada en aquel tiempo la Atalaya del Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Ahí pueden ver que la revista del Adventista era el Heraldo de la Mañana, mientras que la de Chester Russell era la Atalaya de Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Podríamos decir que era una especie de plagio, ¿no? En la época. Pero bueno, se separó de Nelson Barbour y empezó a enseñar su propia doctrina. Ay. Te voy a poner la revista que Chester Russell fundó, ¿no? La Torre del Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Mirá. Bueno, esta revista fue publicada por primera vez en julio del año 1879. En julio del año 1879. Esta revista se llama la Atalaya del Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Esta revista fue con la ayuda de William Henry Coley, un filántropo y tesorero, una persona de mucho dinero. Ayudó a Chester Russell y fue el primer presidente de esta revista. De hecho, Conley fue el primer presidente de esta revista. ¿Qué es lo que sucedió? Chester Russell empezó a propagar esta revista y tuvo un gran impacto. Ok, se vendió mucho. Entonces la revista de este señor se vendió más que la del otro, seguro. Y ahí comienza la competencia y la cosa. Señores. ¿Por qué? Porque la gente, recordemos que la gente venía de algunos con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos movimientos milenaristas. La gente decía que se acercaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, producto de las tensiones y los conflictos territoriales que podrían sucumbir en una Primera Guerra Mundial, la gente tenía miedo. Ay. Y esta revista les vino como anillo al dedo. Ustedes pueden ver que en la revista pueden ver una cruz con la corona, ¿sí? ¿Por qué la cruz con la corona? Bueno, Chester Russell dijo de que entendió que era la voluntad de Jehová que él empezara otra revista. O sea, con Barbour, con el Adventista, perdieron lazos y de hecho Dios le dijo que empezara otra revista, en la cual sostuviera en alto el estandarte de la cruz. Y eso lo dice el propio sitio de los Testigos de Jehová de hoy, Anuario para los Testigos de Jehová para 1975. Dice que Chester Russell entendió que tenía que tener una cruz, la revista. Ay. Sostener en alto el estandarte de la cruz. Y aquí pueden ver la cruz con la corona. Y aquí podemos ver una torre. Y aquí podemos ver cruces. ¿Sí? ¿Por qué hago esto énfasis? Claro, ¿por qué? Porque hoy los Testigos de Jehová no usan la cruz. Ojo. Ellos consideran de que la cruz es el símbolo del Dios Tammuz. Ok, antes sí y ahora no. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿por qué ya no usan la cruz? Bueno, te voy a explicar. Chester Russell empezó a propagar sus doctrinas y había publicado de que el fin del mundo vendría en 1914. 1914, espérate. El fin del mundo viene en el 1914. Espérate. Bueno. El primero, vale. Primera predicción. Chester Russell hizo una primera profecía. Anuncio hasta en los periódicos. ¿Qué? Diciendo que el fin del mundo era inminente y que en 1914 llegaría el fin de este sistema de cosas o el fin del mundo. Mira, Russell empezó
a calcular el tiempo del fin basado en piramidología. ¿Qué es lo que hacía él? Calculaba las medidas de las Pléyades egipcias para llegar al día de la venida de Cristo o del fin del mundo. Amigo. De hecho, él dijo que el fin del mundo vendría en 1914. Ay. Como no le creyeron, mucha gente lo dejó de seguir, pero hubo mucha gente también que lo siguió y que continuó creyendo en esta esperanza. De hecho, en aquella época, Charter Russell, que tenía mucho dinero mientras la gente se estaba muriendo de hambre, literalmente, hacía que las personas perdieran interés en sus trabajos, perdieran interés en su poder adquisitivo y se enfocaran ¿en qué? En predicar que el fin del mundo vendría en 1914. Wow, engañando a la gente, señores. Russell, por supuesto, mientras la oveja se quedaba sin la lana. Mira, miren aquí. Estos eran los carros del año. ¿Cómo es? Los Bugatti del año en ese entonces, en el 1914. Ese era un Bugatti y otro Bugatti. En pocas palabras. Mire qué flow. El que tenía un vehículo de esos, señores. Ya tú sabes. Míralo aquí donde está, ¿eh? Wow. Se la llevaba el pastor. Se manejaba con autos de lujos. De hecho, se codeaba con gente muy adinerada. Mientras él estaba en estos autos últimos modelos de la época, Bugatti. La gente pasaba hambre y pasaba necesidades, ¿no? Típico de cualquier pastor protestante. Bien, ¿qué es lo que sucede? El fin del mundo no vino y... Llegó el 1914 y no se acabó el mundo. ¡Qué lío! Bien, ¿qué es lo que sucede? El fin del mundo no vino y Charter Russell lanza la profecía para 1915. 1915 ahora no también. pasó nada. 1915 no pasó nada. Vino 1916, el 31 de octubre, y Charter Russell muere en un viaje, viniendo a dar una conferencia. ¿Qué? Muere el 31 de octubre de 1916. 31 de octubre. Lo más loco de esto es que Charter Russell muere justo el día de Halloween. El 31 de octubre. Uy, Dios de Satanás. Uy. El día de la Reforma Protestante. No. Y más aún... 31 de octubre me refiero, ¿no? Y más aún, Charter Russell muere en una locomotora impulsada a vapor. ¿Por qué traigo esto a colación? A vapor. ¿Por qué? Porque Charter Russell había dicho que la locomotora a vapor era la lengua del Leviatán del libro de Job. No. ¿Casualidad? Bueno, allí murió Russell, el fin del mundo no vino, lo sepultaron y es aquí donde empieza la verdadera historia de los testigos de Jehová. No, amigo, oye, me dio 3 fechas. 3 fechas, 1914, 1915 y 1916. Y óyeme, y ya tú sabes lo que dice la Biblia, que sí. ¿Cómo conocemos los falsos profetas? Profetas, si dice una profecía y no se cumple. Uy, ahí no es, huyan de ahí. El muchacho que ven en pantalla es Joseph Franklin Rutherford, tercer presidente, porque el primero fue William Henry Coley, el primer presidente de la revista. Después pasó a tomar el poder total Charter Russell, murió Charter Russell y se quedó con la revista este supuesto juez, que de hecho no fue juez, ejerció una sola vez como juez. Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford, al ver que su antecesor, Charter Russell, había dejado unas secuelas y unas manchas imposible de quitar, y de una estrategia excelente. Primero, empezó a enseñar que no se debía festejar la Navidad, porque la Navidad supuestamente venía de la fiesta de los Saturnales, el nacimiento del Sol Invictus. Entonces, Rutherford empezó a enseñar cosas contrarias a su antecesor, Charter Russell. Empezó a enseñar cosas diferentes para desprenderse de las enseñanzas de Russell. Rutherford también empezó a enseñar que Jesucristo no murió en una cruz. Claro, como la revista de Russell tenía una cruz, nadie iba a comprar esa revista porque era muy conocida. Tengo que idear un plan diferente. Ok, ahora entiendo. Para que la revista no se venda a la otra, entonces decimos que
Cristo no murió en la cruz, sino como en un madero o algo así, parado. Ahora entiendo todo. Todo es interés. Esa revista, porque era muy conocida, tengo que idear un plan diferente. ¿Por qué? Porque sabían que habían mentido y que habían quedado como falsos profetas. Entonces Rutherford empieza a cambiar de a poquito las enseñanzas de Russell. Ocurre una ruptura en aquella época. Los seguidores de Russell, más conocidos como los russellistas, se separaron de Rutherford, diciéndole a Rutherford: tú estás enseñando cosas que el hermano Russell no enseña. Ese es un apóstata. Lo acusaron de apóstata a Rutherford. De hecho, ustedes tienen que saber de que a Russell, el antecesor de este sujeto, lo consideraban el mensajero de la Odisea del libro del Apocalipsis. Aquí, sin ir a fondo, hay una pelea interna por quién se queda con el poder de la revista y de la organización. En aquel momento no se llamaban organización, pero de los estudiantes, de los fondos y el dinero, y también de la firma. Era juez, aunque ejerció una sola vez, tenía un poder para sentenciar algunas discusiones o algunas cuestiones sobre los derechos. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Tenía muchos conocidos Rutherford también, una persona muy adinerada, y se queda con los derechos de Chester Russell. Por sobre su esposa, para colmo. Por sobre la esposa de Russell. ¿Qué es lo que sucede? Joseph Franklin Rutherford empieza a enseñar doctrinas diferentes. Los estudiantes de la Biblia, los verdaderos estudiantes de la Biblia, se separan de él y hoy siguen existiendo. De hecho, se los llaman los bereanos. Eso existen todavía, los bereanos. Se separan de él y hoy siguen existiendo. De hecho, se los llaman los bereanos. Estudiantes de la Biblia bereanos. ¿Sí? De hecho, aquí en Argentina hay un grupo también, seguidores reales de Russell. ¿Qué es lo que hace Rutherford? Rutherford, al ver que empezó este conflicto, al ver que tenía que quitarse la mancha de las profecías fallidas y las enseñanzas locas de Russell, empieza a cambiar las doctrinas, empieza a despegarse como Russell se despega de Barbour. O sea, vean ustedes, está la secta de los adventistas de Nelson Barbour. De esa secta, Russell se desprende. Y ahora Rutherford se desprende de las enseñanzas de Russell. Anda. Lo consideraban a Russell el mensajero de la Odisea. Imagínense, nadie podía aceptar que Rutherford cambiara las enseñanzas de su antecesor. Entonces, Rutherford, ¡qué lío!, como por arte de magia, en una reunión, una convención, dice: a ver, a partir de aquí tenemos un nuevo nombre. Oye. Los testigos de Jehová. Cogió eso de un texto bíblico. Tenemos un nuevo nombre. Los testigos de Jehová, basándose en Isaías 43, versículo 10. Y serán mis testigos. Se desprende de los estudiantes de la Biblia de una manera majestuosa. ¿Por qué? Porque evidentemente quedaban manchados y opacados por las enseñanzas de Russell. Claro, porque dio 3 fechas o 4. Dice que son 4, nada más veo 3 aquí. Fechas fallidas que se iba a acabar el mundo y no se acabó. Había que cambiar todo eso porque ese banquito de dinero había que seguir exprimiéndolo. Se empiezan a llamar oficialmente los testigos de Jehová. ¡Ay, bobo! No diferente a su antecesor, Rutherford empieza a enseñar doctrinas extrañas. De hecho, empieza a enseñar que la venida de Cristo vendría en el año 1000. Esto es quiero que lo vean en pantalla, miren. Este libro que ves en pantalla, este libro se llama La Creación. ¿Sabés quién lo publicó? ¿Quién? Sí, Joseph Franklin Rutherford. Publicó este libro en el año 1925. Y enseñaba de que Jesucristo vino en 1874, tomando la misma doctrina que Nelson Barbour, de quien se separó Chester Russell. De hecho, retoma la doctrina de Barbour. Sin embargo, aparte de eso, Joseph Franklin Rutherford empieza a enseñar un montón de cuestiones doctrinales que mucha gente no aceptaba. Se van separando de Rutherford y culmina en un montón de profecías fallidas. De hecho, justamente, Joseph Franklin Rutherford saca un libro a circulación, ha escrito varios libros. Uno de ellos es el libro
millones que ahora viven jamás morirán, en el cual decía que Abraham, Isaac y Jacob vendrían a vivir a San Diego, California. ¿Qué es lo que hace Joseph Franklin Rutherford? No. Edifica una mansión, la famosa mansión de Betzarim, que está en San Diego. Esta mansión, fortuna gastó en esa mansión, la tenía preparada para los patriarcas, ¿sí? Vendrían los patriarcas a vivir en esa mansión. También enseñaba que muchas personas que estaban viviendo en esa época no morirían. ¿Por qué? Porque vendría Cristo, basándose en una mala interpretación del apóstol Pablo. En una mala interpretación que hacían de lo que dijo el apóstol Pablo. Vean ustedes lo que dijo en este libro Joseph Franklin Rutherford, y hay una imagen muy particular. A ver. En la página 311 de este libro, miren lo que dijo Joseph Franklin Rutherford. La venida del Señor. Dijo lo siguiente. Aquí lo pueden ver. La evidencia de que el Señor está presente ha sido progresiva y se ha presentado gradualmente a la gente. Las escrituras, o sea, su interpretación de la Biblia, y la evidencia circunstancial en cumplimiento de ella, a lo cual damos nombre de hechos físicos, o sea, la guerra. Recuerden que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. No vino el fin, como dijo Russell. Y con esos hechos físicos llegó a la conclusión, su predecesor Rutherford, dice, prueba que la segunda venida del Señor data desde 1874. ¿Por qué? Porque ellos decían que antes de la guerra vendría Cristo. Eso es lo que dijeron y lo que enseñaron, que antes de la guerra Cristo sería presente. Bueno, construyeron una famosa casa, Betzarim, San Diego, California, casa de los príncipes. En esa casa, justamente esperando que se cumpla la profecía, muere Joseph Franklin Rutherford, y de allí toma el mando otro presidente hasta el día de hoy, lo que se denomina cuerpo gobernante. Hoy está comandado por varias personas. En otras palabras, si se equivocó uno, no importa, se equivocó él. No se equivocaron todos. ¿Me explico? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las doctrinas que ellos tienen. Dios. Bueno, los testigos de Jehová creen, por ejemplo, que la doctrina. Hay dos esperanzas. Vamos a ver. Hay dos esperanzas. Que hay una esperanza terrenal y hay una esperanza celestial. En otras palabras, ellos dicen de que hay una esperanza que se llama la gran muchedumbre, que esa gran muchedumbre va a vivir en la tierra después del Armagedón. O sea, primero va a haber una guerra, la guerra del Armagedón, donde van a haber una guerra mundial, a nivel mundial, que va a destruir a la mayoría de los que viven en la tierra, y que solamente ellos van a ser los que van a entrar a vivir propiamente ahí, ¿no? Que Jehová los va a destruir a todos en la guerra del Armagedón. Jehová los va a destruir. Eso es lo que ellos creen. La Biblia dice eso. Va a utilizar los poderíos militares para destruirnos a todos. Y solamente ellos van a entrar en la nueva tierra, ¿no? La tierra paradisíaca. Una tierra donde ellos ven, por ejemplo, al león comiendo, no sé, al lado de un muchachito, ¿no? Sí, yo he visto esas atalayas, esas revistas, me la han enseñado. Una serpiente, un niño jugando con una serpiente. Aunque la misma escritura dice que la serpiente seguirá siendo maldita. No sé cómo entenderán eso, pero bueno, no importa. A lo que voy. Ellos creen que hay dos esperanzas, la gran muchedumbre y después los 144.000. Los 144.000 son 144.000 personas ungidos que van a vivir en el cielo junto con Charles Russell y todos los miembros del cuerpo gobernante. Entre ellos, este miembro del cuerpo gobernante que fue expulsado. No entiendo por qué lo expulsaron a este miembro del cuerpo gobernante. Claro, Anthony Morris, ahora que me acuerdo, lo encontraron comprando 12 botellas de whisky Macallan. Sí, es verdad. Se liquidó, andaba comprando bebida, muchacho. Pueden buscar el video que lo van a encontrar en las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que enseñan? Enseñan un montón de doctrinas, de hecho son un compendio de herejías. La primera doctrina y herejía que enseñan es la herejía arriana. Ellos creen que Jesucristo no es Dios, sino que es un Dios menor o que es llamado Dios, pero no es Dios, que
Un Dios chiquito. Tiene una sustancia, una naturaleza diferente a la del Padre. Increíble. Justamente lo que enseñaba Arrio, presbítero de la iglesia de Alejandría, ¿no? Que fue refutado por la Iglesia Católica hace, ¿no? Que fue refutado justamente por el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico. Justamente San Atanasio, que también era de la escuela de Alejandría, refuta esta postura arriana y Arrio es condenado como anatema, ¿no? O es desterrado, hasta que supuestamente algunos dicen de que luego él profesó el credo niceno. No sabemos con exactitud si realmente sucedió. No solamente enseñan eso, sino que también enseñan otra herejía, que es la herejía doceta. Ellos creen que Jesucristo no resucitó con su cuerpo de carne y hueso, sino que resucitó como un espíritu incorpóreo, algo así como un espectro, como un fantasma, algo parecido a un espíritu sin cuerpo. Algo incorpóreo, ¿me explico? Ellos dicen que tiene un cuerpo supuestamente, pero que ese cuerpo es un cuerpo inmaterial, que no se puede tocar, que no se puede ver. Un cuerpo que no es cuerpo. No. Pero que algunas veces Jesucristo se materializaba, se hacía materia para ser visto a sus discípulos y para que sus discípulos se convenzan de que había resucitado. ¿Cómo va a resucitar si directamente no hay cuerpo? Si no hay cuerpo, no hay resurrección. Claro, es raro, señores, estas enseñanzas que dan estas sectas. Por ende, Jesucristo para ellos es una resurrección rara y es un Jesús raro el que tienen. También enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel, es cierto. A mí me visitaba un testigo de Jehová y me dijo eso. Sí, es cierto, ellos dicen eso. Qué lío, señores. Es un Jesús raro el que tienen. También enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Enseñan que el Espíritu Santo no es persona, niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad también, otra. Wow, atención, si algún testigo de Jehová está viendo esto, investigue, porque te están engañando. Jesucristo es el arcángel Miguel. Enseñan que el Espíritu Santo no es persona, niegan la Trinidad, no festejan cumpleaños, están en contra de todo cuanto tenga que ver con la Iglesia Católica en cuanto a concilios, no son para nada ecuménicos. De hecho, la Iglesia tampoco los adopta como religión ecuménica. Ellos creen que todos los concilios, desde Constantino en adelante, o quizás mucho antes también, la Iglesia se corrompió. Como toda secta que existe, dice que la Iglesia se corrompió, que no duró la enseñanza apostólica y que ellos son los que vienen a restablecer la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Sí? Ustedes pueden ver de que todas las sectas utilizan lo mismo, ¿no? No, la iglesia se corrompió, Constantino fundó la iglesia, que Constantino esto, todo. Cuando una secta protestante dice que la iglesia católica se corrompió, sin querer, ellos están aceptando que esa es la iglesia verdadera, la única, la que Jesús fundó, pero que esa comenzó a enseñar herejía. Cuando dice que se corrompió, es porque esa era la única que había. Esa era la que estaba enseñando todo y comenzó a enseñar cosas que no es cierto, según ellos. Sin querer están aceptando que esa es la verdadera, que es la única, la que enseñaba y luego comenzó a enseñar mentiras, según ellos. Todos dicen exactamente lo mismo. Estoy haciendo un resumen, básicamente. Bien, los testigos de Jehová se caracterizan porque van de casa en casa, les quiero mostrar. Ustedes ya lo deben saber. Antes, los testigos de Jehová, al no tener la gente acceso a internet, en la época de los 80, en la época de los 70, en la época de los 90, hasta el año 2000 y más, tenían una gran llegada a la gente. De hecho, estaban incrementando en gran número. Con la llegada de la internet y de la información digital, los testigos de Jehová se vieron obligados a crear un sitio, el sitio propio de ellos, es un sitio oficial, donde cualquier testigo de Jehová puede ir a acceder a algunos ciertos documentos, no a todos, pero a algunos documentos de la organización. Los testigos de Jehová iban de casa en casa predicando, llevando una revista. Estas son las revistas atalayas. Esto está, por ejemplo, en tomos, pero también la podían ver que ellos también repartían libros o vendían libros a un precio barato, lo daban a voluntad, ¿no? Sí, dé lo que usted quiera, lo que usted tenga, lo que usted pueda, si quiere dar. Y en algunos casos les ponían algunos precios también. Por ejemplo, este libro, Sobrevivientes que entran en una nueva tierra, es un libro publicado por ellos, y este libro enseña que la generación de 1914 no pasaría. ¿Qué es lo que enseñaban? Ahí está, lo tienen, ¿no?
Ahí lo pueden ver. El 1914. inicuo mundo actual será destruido por Dios antes que pase la generación que existía en 1914. ¿Qué es lo que enseñaban? ¿Qué? Que las personas que vieron la guerra de 1914, las personas que vieron la guerra, estarían vivas para cuando venga el Armagedón. Las personas, la mayoría murieron y al fin no vino, y ahora cambiaron su doctrina y cambiaron la interpretación de la palabra generación. Entonces ellos hacen una profecía, dicen una enseñanza, y cuando eso no se cumple, no se ve, la cambian. Dios, ¿pero qué es esto? Le dan otra interpretación. También los testigos de Jehová están en contra de los cumpleaños, están en contra de la Navidad y practican lo que es el ostracismo, ¿no? O sea, si alguien abandona la organización o es un apóstata, directamente le dejan de hablar, no le dirigen la palabra y practican el ostracismo, o sea, hacer sentir culpable a la otra persona y que sufra para que vuelva. ¡Wow! ¿No? La verdad, que saber de esta organización, que creo que todos lo sabemos, es que los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre basándose en una interpretación no inspirada de la Biblia. Dicen que la Biblia prohíbe las transfusiones de sangre, ¿no? Amigo. Y también en un momento enseñaron que lo que es el trasplante de órgano era considerado canibalismo. Luego cambiaron diciendo que no hay mandato en la Biblia que lo prohíba, pero después volvieron a retomar la enseñanza diciendo que sí era canibalismo. Anda, entonces ellos cambian una cosa, luego vuelven la cogen, después vuelven otra vez la cambian y vuelven y la cogen. Es un ping-pong que tienen de doctrina, señores. Señores, voy a dejar el video hasta acá. Hasta acá. Si usted quiere, vaya al canal de Sacrosanctum. Le dejaré el link en la descripción para que usted se suscriba y vea todos sus videos, todas sus enseñanzas, muy pero muy bueno. ¿Qué les pareció? Voy a leer todos los comentarios. Y si usted es testigo de Jehová, investigue, investigue, investigue. Bendiciones. Check it out.